Damos gracias a Dios que podemos estar en esta mañana. Gracias a Dios por cada uno de vosotros que estáis aquí. Y también pedimos a Dios por los hermanos que no han podido venir. Que Dios también les bendiga y les ayude allí donde estén. En esta mañana el mensaje lo hemos titulado Un encuentro con Jesús y ponemos entre comillas a Nicodemo. Nicodemo es un personaje un poco sui generis en la Biblia. La Biblia tiene pues algunas curiosidades, ¿no? Y a veces nos habla de personajes que salen una sola vez, no salen nunca más y sin embargo tienen una enseñanza cuando leemos lo que ha sucedido con ellos. Bueno, hay un libro muy famoso en el ámbito evangélico que se llama La oración de Jabes. ¿Cuántos se acuerdan de Jabes? Algunos, porque solo se habla de él en Crónicas, si no recuerdo mal, de un hombre que hizo una oración allí tremenda y nunca más se habla de él. Pero de ese pequeño pasaje, pues enseñanzas podemos lograr. Y de Nicodemo se habla un poco más. Y está allí su historia en el libro o en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, los versos del 1 al 21. Y este hombre tuvo un encuentro con Jesucristo. Y después de este encuentro ya no fue el mismo de antes de conocerle. Juan pues menciona el testimonio, ¿no?, de este hombre y pone allí de manera clave cómo este hombre, después de tener un encuentro con Cristo, su vida cambió. En Hechos capítulo 1, verso 8, hay allí como una exhortación, ¿no?, a los creyentes de ser testigos. Y dice, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Juan presenta el testimonio de muchas personas que tuvieron un encuentro con Jesús y que fueron decisivos, ¿no? Este encuentro para cambiar la vida. Solo Juan menciona la historia de Nicodemo, no aparece ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. ¿Y alguien sabe lo que significa el nombre de Nicodemo? Recordar que en la Biblia los nombres todos tienen un significado. Pues Nicodemo significa victorioso, con o entre el pueblo. Victorioso con el pueblo, victorioso entre el pueblo. Fue un hombre que lo tenía todo, humanamente hablando. Era doctor de la ley, era fariseo, era miembro del Sanedrín, que era como el tribunal de justicia judío. Era pues alguien muy eminente, con mucha autoridad, con dinero. ¿Alguien sabe por qué podemos decir que tenía dinero? Bueno, lo diremos más adelante. Y sobre todo con mucha influencia. O sea, era un hombre que pues humanamente tenía todo lo que alguien pudiera desear en el ámbito humano. El testimonio de Jesús durante su ministerio fue pues bien impresionante. Y Jesús, los 3 años y medio aproximadamente que estuvo predicando, hizo cosas que impactaron en la vida del pueblo de Israel. O sea, vino con una prédica que aunque decía todo lo que había pasado en el Antiguo Testamento, pues era diferente. Estaba presentando el mensaje de Dios de una manera como el pueblo judío no lo conocía. Hizo milagros, sanó enfermos, multiplicó panes y peces, convirtió agua en vino y muchas cosas mucho más importantes que convertir agua en vino. Pero todo esto que hizo pues provocó un impacto dentro del pueblo
de Israel. Y este hombre, con toda su grandeza humana, se siente impactado por lo que está viendo y decide ver a Jesús. Y allí en el capítulo 3 de Juan dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? Una pregunta muy tremenda, ¿eh? Yo a veces pienso que hay ahí como un toque de ironía. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un detalle cuando Nicodemo fue a ver a Jesús y dice: este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Pues podemos pensar muchas cosas. A lo mejor trabajaba tanto que no le quedaba otro tiempo. A lo mejor temía ser visto. Alguien de tanta influencia, humanamente tan importante en Israel, pues voy de noche y que nadie me vea a dónde he ido, ni a quién voy a ver. Y Nicodemo era un hombre religioso, tenía conocimiento de la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando Cristo le habla del nuevo nacimiento, pues ahí muestra y comenta, y bueno, fue sincero, pues no lo entendía. Y esa pregunta que Jesús le hace: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? A mí me recuerda aquel pasaje en que Jesús sana a un ciego. Y como este ciego era hijo de personas que, bueno, estaban en la sinagoga y tal, cuando ven el milagro, los fariseos van y le preguntan a los padres: ¿es verdad que este hijo vuestro era ciego y ahora ve? Y los padres, como para quitarse el golpe de arriba, porque si no, si reconocían que realmente Cristo había hecho un milagro en su hijo, podían expulsarle de la sinagoga, dicen: bueno, él es mayor de edad, pregúntenle a él. Y este ciego dice: pues sí, yo era ciego y ahora veo. Y como le siguen insistiendo, él lo vuelve a decir: ya os lo he dicho antes, aquel hombre, Jesús, vino y, bueno, me devolvió la vista. ¿Queréis vosotros ser sus discípulos? Y los fariseos,
pues, bueno, les reprenden duramente, le dicen cosas y le dicen, da gloria a Dios, porque no sabemos quién es este. Y aquel hombre ciego, un hombre humilde, le dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros que sois maestros de la ley no sabéis quién es él, y él me devolvió la vista a mí. Y Jesús en ese aspecto le dice lo mismo a Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podemos estar en la iglesia y estar muy lejos de Dios. No es estar en un lugar, y estamos hablando ahora específicamente de nosotros como creyentes, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos aceptado a Jesucristo, estamos muy lejos del reino de Dios. El libro de Hechos narra la defensa que Pablo hace ante autoridades romanas y ante el rey Agripa, defendiendo pues lo que él predicaba, su experiencia de conversión, de nacer de nuevo con Cristo. Y cuando él hace su defensa ante Agripa, le dice, ¿crees tú, rey Agripa? Yo sé que crees. Y Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, como que se quedó a un paso, pero eso no es suficiente. Hay un himno muy viejo, anoche lo estaba oyendo, que dice, tiene una letra tremenda. A lo mejor a los jóvenes no les gusta la música, pero el himno dice, ¿te sientes casi resuelto ya? Y al final el coro dice, ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Tiene una gran enseñanza esa letra, ¿no? Y esto me acordé del himno anoche repasando el sermón, porque es necesario nacer de nuevo. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Y como dice el pasaje en el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El cristianismo es una relación, es una religión, por supuesto, pero es una religión donde lo que prima es una relación con Jesucristo. La salvación no es por herencia, porque seamos hijos de mi papá y de mi mamá, porque fuimos a la iglesia, como decía un familiar mío, no, yo sí soy cristiano. ¿Por qué? Porque yo, cuando niño, yo me dormía en los bancos de la iglesia. Ese era un primo mío. Mis padres, yo soy cristiano desde que nací. Yo me dormía ahí en los bancos de la iglesia, porque mis padres me traían desde pequeño. Y tenía una amiga norteamericana que ella me decía que era su experiencia en Estados Unidos, que ella le hablaba a otros norteamericanos y les decía, ¿eres cristiano? Y decía, pues claro. Decía, ¿y por qué? Y dice, pues porque soy americano. Porque como nación, Estados Unidos, quiero decir, es verdad, una falsa verdad, si eso se puede decir, es una nación que proclama el cristianismo. Entonces muchos erróneamente dicen, pues claro que soy cristiano, yo soy americano. Y eso está muy lejos de ser cierto. Como estaba lejos de ser cierto lo que decía mi primo, yo soy cristiano, si me dormía desde niño en los bancos del templo. La condición de nacer de nuevo que Jesús le enseñaba o le decía a Nicodemo es creer en Jesús como Señor y Salvador personal. Y a veces hay una diferencia, bueno, la hay. Todos somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, pero no todos somos
quiero decir, creo que y espero que todos los que estamos aquí seamos hijos de Dios, porque para ser hijo de Dios el requisito es haber nacido de nuevo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que todos somos criaturas de Dios, pero puede haber alguien, de hecho muchos, que no sean hijos de Dios porque no le han recibido. Pues vimos esta imagen o esta parte del pasaje sobre Nicodemo, y el Evangelio de Juan sigue su curso y a veces un poco, pues ya, pasó la historia con Nicodemo. Bueno, ¿qué pasó con él? Se entregó, creyó. Si vamos más adelante, en Juan capítulo 7, los versos del 42 al 52, vemos que, bueno, Jesús sigue haciendo su ministerio, está causando allí un impacto en la nación de Israel, y algunos decían, pues este es el Cristo. Los fariseos, ¿cómo? Si de Galilea no ha salido nada bueno nunca, y toda esta división. Y dice allí que, bueno, los guardias dieron testimonio, nunca nadie ha hablado como este hombre. Y los fariseos entonces le preguntan a los guardias: ¿habéis visto que alguien de los gobernantes o de los fariseos haya creído en él? O sea, como si eso fuera un requisito para dar autenticidad o veracidad a lo que Cristo enseñaba. Y entonces ahí sale Nicodemo a defender a Jesús delante de los otros fariseos y dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Y los otros se vuelven a Nicodemo y le dicen: ¿eres tú también Galileo? O sea, ¿eres tú seguidor de Jesús? Escudriña, estudia y ve que de Galilea nunca ha salido un profeta. Nicodemo hace una defensa de Jesús, y de este pasaje, de esta sola expresión que él hace, nosotros podemos entrever que, y otra cosa que va a suceder después que comentaremos, que tenía su convicción ya del carácter profético de Jesús. Hizo una apología, defendió a Jesús delante de los otros fariseos como él. Y le costó insultos y menosprecio. O sea, ¿eres tú también un Galileo? ¿Tú también le sigues a él? Y él, aunque usa quizás un aspecto técnico, nuestra ley no puede juzgar a alguien si primero no le oye. Pues está haciendo una defensa de Jesús. Nosotros sabemos que hay personas que creen y por algún motivo durante un tiempo pueden ocultar que son creyentes. Hay muchos motivos. De hecho, hay países donde tienes que ocultar que eres creyente, si no te cuesta la vida. Y bueno, hemos oído historias recientes con una persona que nos visitó y el ministerio que hace en otro país. Pau, cada vez que nos trae hermanos que están haciendo ministerios en otros países, nosotros oímos y nos quedamos, y a veces decimos: ¿cómo es posible que en este siglo XXI todavía haya lugares del mundo donde los cristianos son perseguidos y por ser cristianos los matan? Pues es un motivo para que alguien pueda estar ocultando su creencia. Alguien puede ser que diga: no voy a decir que soy cristiano porque a lo mejor me cuesta mi posición o el puesto de trabajo.
Pero lo cierto es que el que es creyente y ha nacido de nuevo, aunque lo haya ocultado por algún motivo, cuando llegue el momento de darse a conocer, lo va a hacer. Y Nicodemo lo hizo primero, en este pasaje que leímos, delante de los fariseos, sus propios compañeros religiosos, que eran parte del Sanedrín, aquel tribunal judío. Y bueno, habían soldados también. Y lo otro es que lo hace cuando la muerte de Jesús. En Juan 19, del 38 al 42, dice el pasaje que, bueno, ya después de todo aquello, Jesús había muerto y como era víspera del día de reposo, había que rápidamente pues enterrarlo. Y dice que después de todo aquello, José de Arimatea, que era otro discípulo, pero secretamente también, fíjense, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Y verso 39, vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras, para ungir el cuerpo. O sea, Nicodemo, lo dijimos al principio, era un hombre rico, tenía dinero porque la mirra era un compuesto que valía muchísimo. Y lo trajo allí para ungir el cuerpo, era la costumbre judía. Y ahora, ¿delante de quién hace esto? Delante de las autoridades romanas. Identificarse con Jesús en su muerte era identificarse como un seguidor de él. Porque si a mí no me interesaba Jesús, pues, ¿qué hacía yo yendo a pedir el cuerpo para enterrarlo y hacerlo como debía hacerse, dignamente, según la costumbre judía? Fue un acto público lo que hizo. Lo había hecho primero delante de los fariseos y ahora delante de las autoridades romanas, porque esto fue allí delante de Pilatos, el gobernador romano. Había sido un discípulo secreto, pero ahora evidenciaba su fe de forma pública. Por tanto, podemos asumir que Nicodemo sí creyó en Jesús como su Salvador por estas dos cosas. Le defendió delante de los fariseos y acompañó a José de Arimatea, que era otro miembro del Sanedrín también, a enterrar el cuerpo y fue quien llevó los perfumes. Nosotros podemos resumir diciendo que de la experiencia de Nicodemo podemos sacar varias enseñanzas. Uno, que ser religioso no equivale a ser hijo de Dios. Hay mucha religiosidad. De hecho, hoy en día se fomenta mucho la religiosidad. Si vamos a las redes sociales, por favor, todo el mundo es creyente, aunque vivan muy lejos de Dios. Y ser religioso no es ni equivale a ser hijo de Dios. Este hombre, Nicodemo, era religioso antes de entregarse o de reconocer a Cristo. Conocer la palabra no equivale a conocer al Dios de la palabra. Una vez, cuando era joven, en el tiempo de la universidad, que es el tiempo en que uno aprende de todo y cree que se lo sabe todo y hace las discusiones filosóficas y teológicas y todo, estaba discutiendo con una persona y esta persona, yo decía, qué vergüenza, yo no me conozco la Biblia como se la conoce él. Y yo defendiendo mi fe y aquel me recitaba, pero pasajes de la Biblia así de memoria. Yo decía, madre mía, yo ni sé dónde está el pasaje ese. Y estaba completamente perdido en lo que él argumentaba. Porque hay personas que pueden aprenderse la palabra de Dios de memoria, pero no conocen al Dios que hizo esa palabra.
Y en tercer lugar, es preciso nacer de nuevo para ver el reino de Dios, como le dijo Jesús a Nicodemo. Puede haber una persona que esté calentando el banco de la iglesia desde que nació, como mi familiar, y no ha tenido un encuentro con Cristo, no ha nacido de nuevo. Es fundamental para la identidad en Cristo haber nacido de nuevo. Y eso solo ocurre cuando una persona se encuentra con Jesucristo. Nadie va a ser igual después de un encuentro con Jesucristo. Conocí a un chico en mi país que, no era tan chico, quizás tendría 30 y tantos años. Y él había tenido una vida de más joven, pues perdida. Era un muchacho que era de La Habana y había vivido una vida pues perdida. Y como a los 30 y tantos años, pues él conoció a Cristo, lo aceptó y ahora era un creyente. Pero era de vivir en el bajo mundo, pues era una persona que tú lo veías y imponía como que era un tipo así un poco grotesco, fuerte, un malote de esto que tú ves, que le ves y le tienes miedo, pero ya estaba convertido. No era nada de lo que aparentaba así a la vista. Y la convención nuestra necesitaba un camión para repartir literatura por las iglesias y se compró un viejo camión de los años 30 o 40 que solo podía correr a 60 kilómetros por hora, no más. Y entonces, como este chico era mecánico, era un manitas, hacía de todo, pues le contrataron como chofer. Y claro, él iba por las carreteras y en Cuba te encontrabas policía donde quiera revisando las cosas y tal. Y entonces los policías le paraban y claro, lo veían con aquella cara de malo y decían, tú estás haciendo algo ilegal. Y entonces él, pues no, ¿qué llevas ahí? Pues bueno, es literatura de la convención, mira los papeles para las iglesias. Y los policías decían, no. Aquí hay, y revisaban todo el camión y era literatura religiosa. Y entonces él decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me...? No, tú tienes cara de... Algo tú estás haciendo. Decía que yo soy cristiano, que mira que... Entonces los policías decían, cristiano tú, con esa cara. Yo no sé lo que estás haciendo, pero algo tú le estás sacando a los curas eso, alguna ganancia. Y entonces, porque veían su aspecto externo, pero no estaba haciendo nada malo porque él había nacido de nuevo. Y durante mucho tiempo pues sirvió en la iglesia de esa manera. Cuando la gente después te conoce y ve que has cambiado, pues realmente la gente se impacta. ¿Qué ha pasado para que alguien que fuera así, ahora le han cambiado? Algo tuvo que suceder y ese algo es haber nacido de nuevo, un encuentro con Jesucristo. Nicodemo, este encuentro con él, con Jesús, nos enseña que ser cristiano a veces implica una cuestión de valor. A veces vivimos la fe muy fácilmente. O sea, vivimos en un país donde tenemos libertad, gracias a Dios por eso. Un país donde podemos profesar la fe en la cual creemos, gracias a Dios por eso. Pero esto hace que, aunque no nos demos cuenta, nuestra fe puede resultar fácil, porque no estamos expuestos a ciertas situaciones en las cuales la vida, que es lo más valioso que tenemos, no está expuesta, como en otros lugares. Y este hombre llegó un momento que demostrar
o defender a Jesús para él podía tener un costo. Sin embargo, no lo tuvo en cuenta. Presentó defensa de Jesús y evidenció su testimonio de fe personal, defendiéndolo ante los fariseos y delante de las autoridades romanas también. Antes de conocer a Jesús era un religioso y después defendió su fe delante de otros. Cuando Nicodemo fue a Jesús, le dijo maestro, o sea, rabí, que significa maestro, le reconoció, pero a veces dar el título de rabí era simplemente reconocer como que sí, eres un maestro, sabes mucho, nada más. Pero ya después fue un poco más allá al reconocerle como Señor. Hay mucha gente religiosa y nosotros podemos pecar de ello. Hay personas muy intelectuales que conocen la Biblia. He oído a veces, no recuerdo quién fue el escritor famoso, que le preguntaron a qué isla, si te caes en una isla y solo te dejan llevar un solo libro, ¿cuál te llevarías? Y dijo, la Biblia. No recuerdo quién era y no creo que fuera creyente. Y dijo, la Biblia, o sea, hay personas intelectuales que reconocen el valor que tiene la Biblia. Hay personas muy morales y eso no está mal, está bien. Pero si no han nacido de nuevo, es como dice el canto antiguo que les dije. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Vivimos en un tiempo donde se habla mucho de las experiencias religiosas. Y a veces, desgraciadamente, muchas iglesias presentan sus cultos como shows, cambios de luces, humo, una música no sé qué. Y todo eso va a trabajar una parte de el sentimiento, la emocionalidad, pues eso me parece maravilloso. Los seres humanos reaccionamos tenemos sensibilidad, tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero si nosotros vamos a la Biblia, los creyentes primitivos no tuvieron nada de eso. No lo tuvieron. A veces yo cuando alguien me habla de tal o más cual iglesia que hace esto y tal, pues yo no critico ni juzgo lo que hace cada iglesia. Creo que tenemos libertad en el Señor. Pero mi preocupación está en que alguien piense y ponga que la importancia está en el tipo de cosas que se hacen en una determinada iglesia o incluso en la nuestra. Es necesario nacer de nuevo. Todo lo demás viene por añadidura. Y a veces queremos vivir experiencias religiosas. Y vivimos en un mundo que es tan experimental, queremos experimentar esto, experimentar lo otro, pero lo que debemos es asumir el reto de una vida nueva en Cristo. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso es algo que va más allá de una experiencia mística o un emocionalismo o un sentimentalismo. Es necesario nacer de nuevo porque cuando la fe se pone a prueba es cuando de verdad se demuestra si hemos creído o no. Porque el sentimiento es muy bueno cuando es algo que nos gusta, pero cuando las cosas son malas, cuidado con el sentimiento, porque es normal que también cuando estamos ante la adversidad, el sentimiento no sea lo mejor que podamos expresar. Creer y obedecer es someter la totalidad de nuestra vida al control absoluto del señorío de Cristo. Es hacer nuestro el sacrificio que hizo Cristo en la cruz.
y es pedir perdón por nuestros pecados. Cuando hicieron la película de La Pasión de Cristo, esta que hizo, bueno, no sé si el título es así acá en España, la que hizo Mel Gibson, no la he visto completa, pero cuando veía las imágenes de la crucifixión, yo decía, jolín, se pasaron ahí en crueldad con las imágenes. Pero, porque a veces veíamos en fotos, en grabados antiguos, Jesús en la cruz con unas ramitas así, como unas espinitas de rosa y unos rasguños en la... y no era tan suave tampoco. Entonces, lo que quiero decir es que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz costó, tuvo un costo. La salvación es gratuita, pero alguien pagó el costo de la salvación que tenemos. Y si somos creyentes, debemos estar dispuestos a seguir a Jesús, y eso puede implicar un costo. De hecho, siempre lo implica. Si no somos creyentes, si alguien en esta mañana no ha aceptado a Jesucristo, nosotros le invitamos a que lo haga. Cristo no vino a buscar simpatizantes, ni fanáticos de temporada, ni religiosos. No vino a eso. ¿Que hay personas que simpatizan con la cruz de Cristo? Sí. ¿Que hay personas que no son creyentes que han ayudado a llevar la cruz de Cristo? Sí. ¿Que hay personas religiosas que pueden simpatizar con el cristianismo? Sí. Pero ninguna de esas personas es salva por ser fanático del cristianismo, por ser religioso o por simpatizar con lo que enseña la Biblia. Cristo vino para ser discípulos, y el discípulo es aquel que pone su pisada en la huella del que le enseñó y le sigue en actitud de obediencia. Este señor Nicodemo tuvo un encuentro con Cristo que cambió su vida, ya no fue igual. Para él hubiera sido muy fácil mantenerse ahí tranquilito en el Sanedrín, no decir nada más, no destacar, que no le señalaran, que no se burlaran de él y que nadie se enterara de que él había ido a ver a Jesús, porque fue de noche y nadie lo vio. Sin embargo, cuando llegó el momento, este hombre, delante de sus compañeros y delante de la autoridad civil y militar, se identificó con Jesucristo. Yo en esta mañana pues invito que si alguien aquí no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, que lo haga. Podrás ahora mismo, no sé, tener dudas. Estoy seguro que Nicodemo tuvo muchísimas. Podrás decir, bueno, ¿y esto qué significa? Podrás pensar, pues yo nací en la iglesia desde pequeño y aquí estoy, soy creyente, vengo todos los domingos. Pero si sientes que te falta esto, yo en esta mañana te invito a que lo hagas. Que aceptes a Jesucristo como tu Salvador personal. No vas a ser el mismo después. Te quedará tiempo en que tendrás que crecer en la vida cristiana, en conocer la Biblia, en aprender más. Todos tenemos que hacerlo. Todos, aunque llevemos muchos años en esto. Si alguien en esta mañana quiere hacerlo, yo le pido que lo manifieste levantando su mano, oraremos por ti y le pediremos a Dios que te ayude, que te bendiga y te guíe en este proceso. ¿Alguien quiere hacerlo? Bien. Oramos y damos gracias a Dios por todos los aquí presentes, también por los hermanos que no han podido venir, y terminamos orando. Dios mío, gracias en esta mañana por las bendiciones que tú nos das cada día. Gracias por la Biblia y por todo lo que tú nos enseñas en ella.
Ayúdanos, Dios mío, a ser como este hombre que después que se conoció, que tuvo un encuentro contigo, ya no fue igual. Danos valor para dar testimonio que somos creyentes, que creemos en ti y que te seguimos, y ayúdanos de tal manera que podamos estar dispuestos a defender la fe, como dice tu palabra, y sobre todo a vivirla, que es lo más difícil en medio del mundo que nos rodea. Ayúdanos, Padre, a dar testimonio que somos hijos tuyos. Y bendícenos en esta mañana y durante esta semana que se aproxima. En tu nombre oramos, te damos las gracias. Amén.